Familia, buenas noches. Qué bueno poder estar aquí con ustedes en este segundo módulo que es extremadamente importante. Hoy vamos a hablar de algo que para mí es determinante. Puede cambiar tu nivel de efectividad en el trading, puede cambiar tu nivel de conocimiento y sobre todo tu efectividad, y es la estructura de mercado. Ese es el segundo módulo, y en este módulo quiero hablar de estructura de mercado porque esto es algo muy importante, es un concepto que tienes que aprender. Para mí, de los conceptos más importantes, saber hacia dónde va el precio, hacia dónde se dirige básicamente el precio, hacia dónde van los activos, te va a ayudar a tener obviamente mayor asertividad, te va a ayudar a tener mayor efectividad en tu trading. Así que hoy vamos a hablar de las tendencias. Listo, hoy vamos a hablar de tendencias, hoy vamos a hablar de estructura de mercado, cómo se constituye una estructura de mercado y cómo tú interiorizas esto para entrar obviamente mucho más limpio y aprender a conocer los gráficos de una manera mucho más asertiva. Así que bienvenidos a este espacio, se llama estructura de mercados. Primero dejar claro los tipos de tendencias que existen. Muchas veces seguramente has escuchado decir que cuando la tendencia va hacia arriba es una tendencia alcista, ¿ok? Es una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Que es una tendencia que constantemente el precio va en dirección ascendente, es decir, va subiendo constantemente. Y habíamos escuchado también que una tendencia bajista es una tendencia que normalmente va dirigiéndose hacia abajo, es decir, que va en caída, ¿ok? Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con estos argumentos, y es que hay una constitución del mercado, es decir, hay una estructura del mercado. ¿Y por qué es tan importante conocer la estructura del mercado? Porque te va a ayudar a buscar la dirección hacia dónde va el precio. Y obviamente, si sabemos hacia dónde va el precio, si podemos minimizar los riesgos, pues obviamente vamos a ser mucho más efectivos en trading. Así que empecemos con el tema de las terminologías que son bien importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, los nombres. Esto es una estructura que normalmente podría llamarse una estructura alcista. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de tendencia alcista, y una tendencia alcista está compuesto por dos elementos muy importantes: el higher high, que lo que traduce es alto más alto, y el higher low, que traduce es alto más bajo. ¿Ok? Entonces, más o menos vas a ver una estructura para que primero la veamos acá y después la vamos a ver en el mercado. Vas a ver que viene de un low, ¿cierto? Vas a ver que viene de un low, hace un higher high, es decir, hace un alto más alto, o también llamado el impulso, y aquí vuelve a un retroceso, haciendo un higher low, es decir, un alto más bajo, pero miren que nunca supera el low anterior, ¿ok? De ahí sigue nuevamente el precio, esta línea roja es el precio, que está subiendo, 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 y marca un nuevo higher high, es decir, un nuevo alto más alto, ¿ok? Haciendo un quiebre, obviamente, dentro de la estructura y subiendo un poco más, ¿ok? Y ahí, después de hacer ese gran impulso, pues vuelve nuevamente a un retroceso para marcar un higher low o un alto más bajo, ¿cierto? Obviamente aquí entonces llega a esta zona, y después de esta zona vuelve a hacer nuevamente un impulso y vuelve a generar nuevamente otro retroceso, haciendo nuevamente quiebre, y así sucesivamente va haciendo otro higher low, otro higher high, higher low, higher high, higher low y higher high. Miren que siempre hubo un quiebre, siempre hubo un quiebre, siempre está haciendo un alto más alto, un alto más alto. Y esto es lo que conocemos normalmente como una tendencia alcista. Miren que siempre hizo altos más altos, y los bajos son bajos más altos, ¿ok? Los bajos también son más altos. Miren que este alto es más alto que este es más alto que este es más alto que este, si lo pueden ver, este es más alto que este, más alto que este, más alto que este, al igual que los higher high, este es más alto que este higher high es más alto que este, aquí rompe estructura y sube, rompe estructura y sube, rompe estructura y sube, ¿ok? Después vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver cómo se llaman estos quiebres de estructura y vamos a ver todo este tema. Listo, entonces una tendencia alcista se compone de un higher high y higher low, es decir, altos más altos y altos más bajos, ¿ok? O bajos más altos también, ¿ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto te va a ayudar a identificar hacia dónde va el precio, hacia dónde va la estructura del mercado,
y cómo tú puedes ir en la dirección del mercado, ¿ok? Nosotros no somos una fortaleza para mover el mercado, ni nuestros capitales tienen esa posibilidad. Así que yo siempre he dicho, si las instituciones y los traders institucionales están yendo a favor de la tendencia, están moviendo el mercado, pues lo más coherente que nosotros podemos hacer es movernos con ellos. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es una tendencia alcista. Listo, tenemos una tendencia alcista. Después el precio normalmente viene y nos vamos a encontrar con una tendencia lateral o consolidación, como también se puede llamar. ¿Y qué encontramos ahí? Pues básicamente encontramos que este higher high baja y hace un low, ¿cierto? O un higher low, es decir, hace un bajo pero más alto que el anterior. Después viene, pero no rompe este higher high, sino que crea otro high. Vuelve nuevamente y se queda por el mismo parámetro, por la misma estructura, es decir, viene al low, no hace un bajo más bajo, ni hace un bajo más alto, sino que se queda en una zona donde crea la estructura y la tendencia lateral, es decir, viene, hace un low, hace un high, hace un low, hace un high, nunca rompe, siempre se mantiene en un rango de precio, es decir, aquí pueden ver que está en un rango de precio, aquí lo podemos ver, está en un rango de precio y se mantiene en ese rango de precio creando highs, low, high, low. Es decir, se mantiene consolidado, se mantiene el precio consolidado y lo que hacemos ahí es que podemos identificar rápidamente que esta es una tendencia lateral, que es una tendencia que no ha reventado ningún alto ni ningún bajo. Entonces se contiene el precio y se mantiene ese precio en esa misma zona. Esto es lo que llamaríamos una tendencia lateral, ¿ok? Y después llegaríamos a la tercera tendencia, que es una tendencia bajista. ¿Cómo es una tendencia bajista? Pues básicamente una tendencia bajista está compuesta por dos elementos importantes. Los lower high, es decir, el bajo más alto, y los lower low, es decir, los bajos más bajos. ¿Ok? Entonces, en tendencia bajista, vamos a ver que venimos de un high y en este caso viene un lower low, ¿cierto? Que es un bajo más bajo, o en estructura aquí haría un low, sube a un lower high que no supera el high anterior, ¿ok? Se queda corto, no llega hasta allá para continuar obviamente con la consolidación, sino que empieza a agotarse el precio y empieza a romper aquí las estructuras, empieza a romper la estructura de lo que teníamos para este lower low, o sea, este bajo más bajo, viene hacia un lower high y volvemos a hacer el mismo ejercicio del precio. Hacemos el mismo ejercicio del precio, entonces el precio viene, consolida, hace un high, viene acá, hace un low y no logra romper y hace un lower high. Después viene aquí y rompe este low anterior haciendo un bajo más bajo. Es decir, este era el bajo más bajo que teníamos, pero rompió la estructura y ahora hizo un nuevo bajo más bajo. Después vuelve nuevamente y hace un lower high, es decir, hace un bajo más alto, ¿cierto? Nunca superando el alto anterior. Y entonces hace nuevamente, rompe o quiebra la estructura acá y vuelve y crea nuevamente un lower low, después hace nuevamente un lower high, después rompe la estructura nuevamente y hace un lower low, después hace un lower high y después hace obviamente un lower low. Así se constituye una estructura bajista. Tenemos que entender mucho esto, que es un tema fundamental. Muchos dirán, bueno, pero es un tema muy básico de estructura. Sí, pero identificar la dirección de un precio te va a ayudar a tener mucha más efectividad. Ir hacia donde va el mercado te va a ayudar a ser mucho más efectivo en el trading. Las entradas, si estamos en una estructura bajista, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Qué creen ustedes que sería lo más conveniente? ¿Qué creen ustedes? Que de pronto lo más conveniente para entrar en ventas es entrar en un lower low o esperar ese retroceso para tomar el impulso bajista y tener un poco más de profit. ¿Qué pensarían ustedes? Hay personas que esperarían acá para entrar, comerse todo este retroceso para después verla caer,
o sería mucho más inteligente identificar dónde están los posibles lower low para buscar los lower high donde nos pueden entrar básicamente para poder tener la oportunidad de ganar al mercado esas áreas importantes. Esto es algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que el éxito realmente del trader es identificar la estructura. Si tú aprendes a identificar la estructura, si tú identificas todo lo que hay en una estructura, estoy más que seguro que tú vas a tener la posibilidad, obviamente, ¿de qué? De poder ir hacia la dirección hacia donde el precio va. Y créeme que vas a tener muchos menos stop loss, créeme que vas a tener muchísimo menos retrocesos que aguantarte, y puedes estar obviamente en la dirección hacia donde el precio va a llevarte. Vamos a mirar estos conceptos, pero ahora los vamos a ver en el mercado, ¿ok? Vamos a verlos en el mercado, vamos a ver el mercado realmente, cómo funciona, cómo nosotros podemos, con este mercado puntualmente, vamos a ver cómo podemos llevar este mercado y cómo nosotros podemos realmente ver estas estructuras. Ejemplo, miren por ejemplo este mercado. Aquí tenemos un rango, podemos incluso ampliar un poco más los tiempos para que lo veamos un poco más claro. Listo, miren, aquí tenemos lo que queremos hacer. Yo le digo siempre a la gente en alta plastilina, miren lo que pasa con esta estructura. Generalmente una estructura bajista tú la vas a ver que empieza hacia el lado izquierdo en la parte superior y termina en el lado derecho en la parte inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una tendencia bajista. Lo vas a identificar de una manera muy sencilla porque lo que habíamos hablado. Entonces, miren que aquí hay un quiebre de estructura, viene, crea un higher, y esto es importante que lo veamos. Listo. Aquí está haciendo este alto, después viene y crea un lower low, es decir, un bajo más bajo, y vamos en la tendencia. Miren que acá se puede ver claramente, ustedes pueden ver, miren aquí en vez de crear, rompe estructura y crea uno más alto que estos dos. Después vamos a ver cómo se llaman estas terminologías, obviamente, pero si vamos en temporalidades, miren que seguimos una tendencia bajista, ¿ok? Miren ahí, seguimos una tendencia bajista, venimos acá, venimos acá, venimos acá, venimos acá, venimos acá, y así sucesivamente vamos a ir encontrando que estamos haciendo que bajos más bajos, ¿ok? Altos más bajos, bajos más bajos. Mírenlo ahí. Es muy claro, es muy claro. ¿Qué tan importante es esto que tú lo aprendas a analizar? Ahora vean qué está pasando acá y mírenlo ahí, que es importante entenderlo. ¿Qué acabamos de ver acá? Que se crean altos más bajos y bajos más bajos. Por lo cual tú vas a entender que el precio está en una dirección bajista, que la dirección de este precio es bajista. Incluso tú lo vas a identificar. Mira, es importante identificarlo. Mira la cantidad de velas rojas que tenemos por acá y las pocas velas verdes que hay, lo que también te está diciendo que mira la estructura que te estoy mostrando, ¿ok? Entonces, esta sería una tendencia bajista, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Una zona muy interesante, lo que les estaba mostrando ahorita. Miren, ¿qué es esta zona que tenemos acá? Miren esto que tenemos acá, vamos a mostrarlo aquí rápidamente. Vamos a mostrarlo acá rápidamente. ¿Qué tenemos acá? Una tendencia lateral. Miren acá, precio viene sobre la parte superior, se devuelve, viene sobre la parte superior, ¿y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está consolidando. ¿Sí ven? Aquí intenta hacer el high, rompe la estructura, pero vuelve nuevamente a meterse en un rango. ¿Y hasta que qué? Hasta que rompe completamente y ahí comienza una estructura más bajista en esta zona. Miren, ¿por qué? Porque hay altos más bajos y hay bajos más bajos. Listo. Y también identificamos entonces, mírenla aquí, aquí también hay una estructura, miren, un low y un high, un low, high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low acá, un high acá, y ahí se ve que el precio no sale de un rango, no sale de un rango. Entonces ahí tenemos una tendencia lateral donde nos está mostrando pues claramente que el precio está en esta zona y no ha podido romper. Aquí ya lo rompe y ¿qué hace? Entonces hace un retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí miren cómo viene el precio y
básicamente no puede superar este high, entonces retrocede y cambia la estructura. Aquí hay un quiebre que ya lo vamos a ver en la siguiente clase y que lo vamos a tener muy claro porque quiero que estas clases realmente vayan de una manera muy metódica, muy alta plastilina y que tú entiendas completamente todo lo que quiero transmitirte. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Miren, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué tenemos en esta estructura? Tenemos una estructura alcista. Ah, ¿cómo así? Sí, claro, mira, tenemos una estructura alcista. Entonces tenemos un alto más alto, un higher high, un higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ojo aquí que no lo supera, ojo aquí que no lo supera, ¿ok? Viene a un alto, viene a un bajo, ¿ok? Pero miren que después vuelve a hacer nuevamente altos más altos, hace unos altos más altos, vuelve a tomar un impulso, hace unos altos más altos y va a buscar un poco más de fuerza. Y si ven la dirección, no tenemos obviamente que ser expertos para identificar que lo que tenemos acá es una tendencia alcista, ¿ok? Aquí está alcista. Miren que realmente es importante entender por qué, porque tengo altos más altos y bajos más altos. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a entender hacia dónde va el precio. Una estructura es extremadamente importante. Incluso hay estructuras que tú las puedes ver en temporalidades mayores. Mira esto, mira esto. Esperas un retroceso y vas a coger el impulso. Esperas un retroceso y vas a coger el impulso. Entonces, para ambas tendencias o para las tres tendencias es importante entender cómo funciona, ¿cierto? Es importante entender cómo funciona cada una de estas tendencias porque esto te va a ayudar a identificar claramente cuando el precio se me queda en un rango y tengo una tendencia lateral, cuando tengo una tendencia alcista, cuando claramente muchas personas dicen, no, Miguel, pero es que yo a veces no identifico si es alcista o no. Es muy sencillo. Mira, aquí la tendencia alcista en tu pantalla es así de sencillo, que en el costado izquierdo, obviamente el inferior va al costado derecho superior. Es decir, tú vas a ver una raya de esta forma. Vas a ver lo que estás viendo en mi pantalla. Vas a ver que inicia desde acá, en tu pantalla y termina acá. Eso es una tendencia alcista. Y cuando vamos a buscar una tendencia bajista, pues es todo lo contrario. Vamos a ver que el precio en nuestra pantalla, pues básicamente va de izquierda a derecha, es decir, cae de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, bien importante tener en cuenta cómo son nuestras tendencias y esto era lo que quería mostrarles porque esto les va a ayudar muchísimo a entender cuál es la estructura del mercado y hacia dónde va la dirección para montarte en la ola e ir con el precio, porque lo que tú tienes que entender es que siempre tienes que ir con el precio. Eso es lo más importante, entender que tú tienes que ir con el precio, que tú no vas a manejar el mercado, que tú no le vas a dar vueltas al mercado. Entonces, eso es extremadamente importante porque mira, aquí en esta tendencia tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí en esa tendencia? Pues tenemos un alto y acá tenemos un alto más bajo y acá tenemos un alto más bajo y acá tenemos un alto más bajo y aquí tenemos un high, es decir, ahí nos igualó, pero cada vez que tú lo vas viendo, mira en esta parte, vas a ir en la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque estás viendo que el mercado cada vez está haciendo altos más bajos. Listo. Eso es importantísimo, chicos. Esto era lo que quería mostrarles en esta clase, en este módulo número 2, donde estuvimos hablando de la estructura de mercado que es extremadamente importante. Así que espero que esto te haya quedado súper claro porque va a ser muy importante. Así tú lo veas como muy superficial, la dirección del mercado y la estructura del mercado es algo muy importante que tienes que tener porque necesitas saber hacia dónde va el precio, porque hacia dónde va el precio tienes que ir tú. Hacia dónde va el precio tienes que ir tú. Si quieres ser exitoso, básicamente tienes que ir hacia donde va el precio y encontrar la dirección del precio es encontrar el éxito en trading. Así que gracias. Nos vemos en el módulo número 3 que va a estar súper importante y no te lo puedes perder. Un abrazo y espero que esta clase
que es completamente gratuita, la compartas con muchas personas para que ellos puedan de manera gratuita aprender de estructura de mercado, algo tan importante, pero tan elemental y tan básico que puede cambiar determinantemente la forma en la que ves el mercado. Un abrazo y nos vemos en el próximo módulo.